Hola, bienvenidos al capítulo número 113 del podcast Encontrando a Jesús, 113 días de lectura bíblica. Quiero agradecer a cada una de las personas que han estado con nosotros desde el día 1 y los que se han ido uniéndose. Gracias por ser parte de este podcast, espero y siga siendo de bendición para ti y que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a llegar a más gente y que más gente también sea bendecida, al igual que tú, porque supongo que si escuchas esto es porque estás siendo bendecido. Gracias por todo este tiempo. Vamos a seguir avanzando. El día de hoy toca leer el primer libro de Crónicas, capítulo 10, 11 y 12. Hablamos los capítulos anteriores mucho de genealogías y vamos a ver cómo nos va ahora con estos siguientes capítulos. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl los alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa, y luego que los despojaron tomaron sus cabezas y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por la rebelión con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová, porque esta causa la mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y le volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo de Israel, y tú serás príncipe sobre el pueblo de Israel, sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con Israel a Jerusalén, lo cual en Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde el Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Josebeam, hijo de Acomni, caudillo de los 30, los cuales blandió su lanza una vez contra los 300 y a los cuales mató. 3 de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo
el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está en la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta. Y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Guárdame, mi Dios, de hacer esto. Y había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joaida, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab; Elianán, hijo de Dodo de Belén; Samot, Arodita; Eles, Pelonita; Ira, hijo de Iques, Tecoita; Abiaser, Anatotita; Sibecaí, Usatita; Ilaí, Aotita; Maraí, Netofatita; Eled, hijo de Bana, Netofatita; Itai, hijo de Ribai, de Jeba; de los hijos de Benjamín: Benaía, Piratonita; Urai, del río Gaz; Abiel, Arbaitita; Asvamet, Baramuita; Eliab, Salavonita; los hijos de Asem, Gisonita; Jonatán, hijo de Sege, Ararita; Ayam, hijo de Sacar, Ararita; Eliafal, hijo de Ur; Efer, Mequeratita; Ahías, Pelonita; Esro, Carmelita; Naari, hijo de Esbai; Joel, hermano de Natán; Mibar, hijo de Agarai; Selec, Amonita; Naari, Berotita; escudero de Joab, hijo de Sarvia; Ira, Itraíta; Jereb, Itraíta; Urías eteo; Zabad, hijo de Ailai; Adiná, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maca; Josafat, Midnita; Usías, Astarotita; Sama y Giel, hijos de Otam, Areorita; Gedaiel, hijo de Simri; y Joá, su hermano; Tisita; Eliel, Maavita; Jerabai y Josabía, hijos de Elnam; Itma, Maavita; Eliel, Obed y Hazael, Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Eliezer; después Joás, hijo de Sema; Gaabaita; Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet; Berak, Jehú, Anotatita; Ismaías, Gabonita, valiente entre los 30 y más que los 30; Jeremías, Jaziel, Joanán, Josbad, Gedaritita; Eliusai, Jerimot,
Belaías, Seramías, Seftaías, Urafita, Elcana, Isías, Asreel, Joser y Josebeam, Coreitas y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves, y sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Abodías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Jonán el octavo, Elisabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el unidécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayudará. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los Manasés Adnás, Josbad, Gediel, Micael, Josbad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Y estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como un ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joaida, príncipe del linaje de Aarón, y con los 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu Manasés, 18,000, de los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campañas prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, con ellos 37,000 con escudo y lanza. Y de los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Del otro lado del Jordán, y de los rubenitas y gaditas, de los media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner
a David por rey. Y ellos estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Y estos fueron los 3 capítulos de hoy. 3 capítulos en donde volvemos a retomar la historia de Israel. Cuando está a punto David de ser rey, hablamos de la muerte de Saúl, de cómo sucedió. Y entonces está muy interesante porque profundizamos un poquito más de lo que sabemos de la historia. Algo que me llamó muchísimo la atención es acerca de cómo la gente iba reconociendo que David sería el siguiente rey. La gente estaba consciente que David iba a ser el rey de Israel por sus hazañas, por quién era, por cómo era, por lo que hacía. Ellos reconocían que David era quien llevaba al pueblo a la batalla y los hacía regresar. Dice en el capítulo 11: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Entonces vemos, y dice el versículo 3, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos un pacto delante de Jehová, y lo ungieron como por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Y ahora quiero leerte algo que dice en el capítulo 12, versículo 32, que es algo, primero, un breve contexto. Está mencionando acerca de todas las tribus, de cuántas tribus enviaron a cantidades de personas para formar el ejército de David. Y hay algo que está muy interesante, porque la tribu de Benjamín envió como a 3,000, y mientras los demás enviaban a bastantitas personas. O sea, 3,000 son muchos, la verdad. Pero comparado a los demás, había tribus, que enviaban 20,000, 40,000, 28,000. ¿Me entiendes? O sea, mucha gente, muchas tribus enviaban bastantes soldados. Sin embargo, los de Benjamín no. ¿Por qué? Porque eran familiares de Saúl. Saúl venía de esa tribu y muchos aún se mantenían fieles a Saúl, a su casa. Y no sé si te acuerdas, cuando David está huyendo de su hijo, resulta que pasa por un lugar en donde hay un hombre que le empieza a lanzar piedras y le empieza a decir cosas. ¿Te acuerdas de ese momento? Podríamos decir, ese hombre también era un familiar de Saúl. ¿Y qué pasa? Que era notorio entonces, era evidente que había familia, y sobre todo de la tribu de Benjamín, que estaba a favor más de Saúl que de David, y se mantenían fieles a él. Entonces sucede que están enviando a todos estos, pero me gusta mucho lo que dice de los hijos de Isaacar. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Me gusta mucho que dice que los de las tribus de Isaacar, los 200 que estaban enviando, 200 principales, 200 jefes, 200 personas, eran personas entendidas en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eso es increíble. Si lo piensas, es muy bueno y tal vez pasa desapercibido, pero imaginemos esto. Que hay un grupo de personas, por ejemplo, yo vivo en México. Imagínate que hay un grupo de personas entendida en los tiempos, que conocen lo que está pasando en el mundo y que saben lo que México debe hacer para salir adelante. No los querías tú como líderes, no los quererías a ellos como: uy, qué bueno que están de nuestro lado, qué bueno que son de nosotras. Pues los hijos de Isaacar eran esos hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer.
Y había también otros que eran muy buenos con toda clase de armas, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Había mucha gente, pero a mí me llama muchísimo la atención esto. Gente entendida en los tiempos y que sabía qué hacer. Y sabes, nosotros también deberíamos de aprender y de ser como los de la tribu de Isaacar. ¿A qué me refiero? Que debemos de ser personas que entienden los tiempos y las sazones. Cuando Jesús está hablando, por ejemplo, en Mateo 24 y 25, está hablando de las cosas que sucederán en el fin de los tiempos, la gran tribulación y todo esto, nos dice acerca de la viña. Dice, vean la viña y entiendan, sean entendidos en los tiempos. ¿Y qué significa? Que ser entendido en los tiempos es reconocer cada temporada por la que estamos pasando, reconocer qué es lo que está sucediendo en el entorno y saber qué hacer. Los hijos de Isaacar entendían qué era lo que estaba pasando, qué transición estaba pasando, qué era el contexto, qué era lo que estaba diciendo ese momento, qué era lo que tenían que hacer, y ellos lo sabían. Y nosotros también tenemos que ser cada vez más entendidos en los tiempos. ¿Y sabes qué? Para ser más entendidos en los tiempos, necesitamos más comer de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Para ser entendidos en los tiempos, es necesario que tomemos tiempo, invirtamos tiempo y esfuerzo leyendo la palabra de Dios, teniendo comunión con Él. Porque solo el Espíritu Santo nos dictaminará y nos guiará, nos llevará al destino correcto, nos hará entender las temporadas correctas. Porque imagínate qué feo es salir en manga corta, camisa de manga corta, en un día de nieve. ¿Todo por qué? Porque no entendiste los tiempos, porque no escuchaste las noticias, porque no viste que en el celular decía que vendría un tiempo fuerte de frío, con nevadas, que tenías que salir abrigado, pero saliste con una camisa de manga corta. Una persona entendida en los tiempos es aquella que se informa. Ahora, informarse no es llenarse de la información que el mundo ofrece. Informarse es en la palabra profética más segura. Informarse correctamente es anclarse y que toda su vida dependa de la palabra perfecta de Dios. Porque recuerda esto, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. Eso significa que por más noticias que veamos, por más historias que nos cuenten, por más filosofías y doctrinas y pensamientos que lleguen a nosotros, lo único que va a permanecer es su palabra. Y nuestro trabajo es dedicarnos a aprender su palabra, dedicarnos a estudiar su palabra para poder ser entendidos en los tiempos, para cuando el mundo se ponga difícil, nosotros ya saber qué hacer, ser como uno de los de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Una persona que sabía lo que tenía que hacer. Imagínate llegar a ese momento en la historia en donde el ser cristiano será prohibido, que ya vamos para allá. Si tú ves las noticias, ya vamos para allá. Ser pro Israel, pro plan de Dios, ya es cosa de conflicto. Pero una persona entendida sabrá cómo actuar. Una persona entendida conocerá las estaciones, sabrá qué es lo que hacer, qué es lo que debe de hacer con la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hoy no comenzamos el día diciendo el Espíritu Santo? Queremos ser entendidos en los tiempos. Queremos ser entendidos en los tiempos. Llévanos a entender. Espíritu Santo, llévanos a entender qué es lo que va a suceder. Queremos ver lo que vendrá. No por miedo, no por prevernos, sino porque amamos a aquel que vendrá y queremos estar alineados a su plan, queremos estar alineados a su pacto. Espíritu Santo, enséñanos a ser entendidos en los tiempos.
Enséñanos a ser personas que sepamos qué es lo que debemos hacer y que podamos guiar a otros a que también entiendan los tiempos y las sazones, que otros también entiendan qué es lo que ha de venir y que también se preparen para cualquier situación y para cualquier adversidad. Sé tú nuestra guía, sé tú nuestra brújula, Espíritu Santo. Y que la palabra de Dios sea más viva en nosotros. Que no sea solo una lectura más, sino que sea vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, hay que ser entendidos en los tiempos. Como la tribu de Isaacar. Si quiero que te quedes con esto, sé entendido en los tiempos. Pide al Espíritu Santo que te haga entendido en los tiempos. Mientras tanto, recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.